ido ampliando, entonces me costó muchísimo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de ayer estuvo lloviendo toda la noche, ahorita está nublado, apenas está queriendo salir el sol, pero ha sido un día bastante frío. Y también como estaba lloviendo el día de ayer, entonces aproveché para sacar algunas plantitas. Mis pendientes de la reina les gusta bastante, por aquí tengo otros. Y bueno, quería grabar junto a ellos este video que consiste en 5 plantas que les recomiendo tener en su jardín o en esos espacios cerrados de poca ventilación que les ha costado bastante tener plantitas por diferentes motivos. Entonces, por ejemplo, el clima, a veces el sustrato, el espacio, la ventilación. Entonces, estas plantitas que les voy a estar compartiendo son bastante resistentes, se adaptan a diferentes espacios, iluminación, sustrato. Entonces, sé que les va a ser de ayuda para que tengan como un espacio verde con plantas que nos ayuda también bastante para nuestra salud, tanto física como mental. Entonces sé que les va a ayudar bastante, así que antes de comenzar recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario o me gusta y ahora sí, bienvenidos. Bueno, como primera planta tenemos el arbolito de jade. Es una planta bastante resistente, la tengo aquí en el jardín hace muchísimo tiempo, estaba sembrada directamente en el suelo, en matera, y en ambos ambientes llega a alcanzar un tamaño bastante grande, entonces es bastante apropiada. Si tenemos un espacio en el suelo directamente, la podemos sembrar ahí, o sin ningún problema puede estar en matera. Y algo que les estuve hablando en el video anterior es el exceso de humedad. Soporta bastante bien estar expuesta por largos periodos con el sustrato súper húmedo, es bastante resistente. Hace algún tiempo tuve este problema y la planta estuvo por muchísimo tiempo sometida al exceso de humedad, se detiene bastante el crecimiento de la planta, entonces no le va muy bien. No vamos a perder la planta, es casi imposible perder esta planta por exceso de humedad, entonces por eso les recomiendo bastante si son principiantes o les dificulta y tienen ese problema con frecuencia, ahogan sus plantitas. Entonces esta es una planta que va a resistir muchísimo tiempo y además les va a ir como enseñando cuál es la cantidad que ella necesita para sobrevivir. Bueno, y si queremos también como tener más color en el espacio que nosotros vamos a ubicar a esta planta, dependiendo la ubicación va a tomar coloraciones diferentes sus hojas. Por ejemplo, si la planta va a estar en sombra o en semisombra, sus hojas van a ser verdes, un verde bastante oscuro, pero si por el contrario va a estar a la intemperie, donde recibe muchas horas de sol directo, sus hojas tienden a tomar una coloración algo amarillosa, pero con sus bordes rojizos. Es también bastante bonita y no indica que la esté pasando mal, sino que es como una forma de adaptarse a los rayos del sol. Entonces es también bastante bonita como esta manera de adaptarse a estos diferentes ambientes. Y además no solo sus hojas son atractivas, sino que la forma que va tomando su tronco es bastante bonita. Es un tronco bastante rústico, ese color oscuro que tiene es bastante, sobresale bastante. Y si nosotros tendemos a darle forma desde que la sembramos, vamos a apreciar como mejor el tronco, es bastante llamativa. Y también podemos que se convierta en una planta bastante compacta, también lo hacemos mediante podas o dejarla crecer libremente. También tiende a sacar muchísimos tallos y se convierte sin necesidad, en algunos casos sin necesidad de podarla, en una planta bastante redonda. Entonces es muy bonita esta planta y sus hojas son muy pero muy carnosas, entonces es bastante bonita tener esta planta en el jardín, dentro de nuestra casa, sin ningún problema. Puede estar en sombra, semisombra, expuesta directamente al sol, entonces no hay ningún problema. Puede soportar también espacios cerrados sin una ventilación adecuada, entonces es una planta bastante resistente. También florece, aunque tarda bastantes años en florecer. Sus flores son pequeñas, son flores blancas, pero la característica bastante atractiva que tiene es que
florece muchísimo y puede cubrirse casi completamente la superficie de la planta de esas pequeñas flores. Así que empezamos bien con una planta resistente que se adapta a diferentes ambientes. Además, si somos principiantes, no va a haber como ese temor a perderla por exceso de humedad. Como segunda planta tenemos a la cinta mala madre, y esta es una planta que es demasiado resistente. Creo que es una de las plantas más difíciles de matar también. Cuesta bastante que se muera por exceso de humedad, entonces también no vamos a tener ese inconveniente. Sus raíces son bastante gruesas, entonces eso le da bastante resistencia. Y algo que tener en cuenta que me pasó hace algún tiempo, que para facilitar el trasplante, preferiblemente utilizar materas lisas, que no tengan curvas, porque es una planta que sus raíces son muy gruesas, y entonces cuando nosotros la vamos a trasplantar, toma la forma de la materia y luego es casi imposible retirarla. Entonces, dependiendo del material de la materia, nos va a costar muchísimo más. Por eso he optado en sembrarla en recipientes así redondos, pero que en la parte de arriba son mucho más anchos, entonces eso me facilita para poderla retirar, porque les juro que no iba a poder retirar esa materia. La sembré en un recipiente que era la parte de aquí más pequeña y se iba así ampliando, entonces me costó muchísimo poderla retirar y tuve que cortar, entonces también se estropeó algo la planta. Y otro punto a favor para esta planta es que su crecimiento es rápido, entonces en poco tiempo podemos tener una planta frondosa y poder ir sembrando muchas más plantitas, como para ir organizándolas y dándole más color a ese espacio que queremos transformar. Con la ubicación sí tenemos que tener un poquito de cuidado, debe estar a sombra o semisombra, no tolera el sol directo. Si está sometida al sol directo puede quemar sus hojas, se va a resentir. No la vamos a perder, pero tenemos que cortar las hojas que fueron afectadas y va a perder como esa frondosidad que tiene, y esas hojas y sus hojas son lo más atractivo que ella genera, entonces hay que protegerla del sol directo. Y otro punto a favor para esta planta es que puede estar sembrada en sustrato o también la podemos colocar en agua. Se convierte en una planta muy autosuficiente porque no tenemos que estar pendiente del riego, simplemente estar cambiando el agua, pero se hace como en periodos un poco más largos que en comparación de estar regando, que el suelo se tiende a secar. Entonces, cuando tenemos esta planta en un recipiente con agua, es muy bajo el mantenimiento. Es una planta muy resistente, casi se cuida sola, entonces no tenemos ningún inconveniente. Y si somos personas bastante ocupadas, entonces no tenemos tiempo como para estar pendientes del riego, para fertilizarla, entonces es una planta bastante apropiada para nuestras circunstancias y le va a dar un color bastante bonito, va a convertir en un ambiente más agradable para nosotros. Como tercera planta tenemos al romero. Es una planta de exterior, la podemos tener en una matera y puede estar ubicada en el balcón, en la terraza, eso sí que reciba muy buena iluminación. También puede estar en semisombra, pero en sombra ya se estira bastante, entonces no es recomendable que estén completamente sombra. O puede ser que ya en horas de la tarde el sol ya no le pegue, pero preferiblemente que el resto del día sí reciba unas cuantas horas de sol directo. Algo bastante bonito de esta planta es su floración. Es una floración pequeña pero bastante aromática, y en esa época es donde la visitan las abejas, algunas mariposas. Es una flor bastante agradable, es de color lila, aunque también se puede encontrar de color blanco, depende de la especie del romero. Como les había mencionado antes, puede estar sembrada directamente en el suelo, en una matera. Es una planta también que la podemos podar, le podemos dar forma si nosotros lo queremos, o por el contrario también la podemos dejar que crezca de una manera libre, y también va a tomar como un poco se va a convertir en una planta algo compacta, no tan compacta porque sí saca unas ramas bastante largas, pero depende el gusto o el fin que nosotros queramos para la planta. También
es una planta medicinal, la podemos y muy popular, la podemos utilizar con fines ornamentales, también medicinales. Entonces podemos aprovechar al máximo las características de esta planta. Por ejemplo, aquí nosotros la utilizamos para hacer cocciones, para aplicarse en el cabello o también para fumigar algunas plantas, para hacer sahumerios, para ahuyentar a los mosquitos. Entonces es bastante útil y decorativa. Entonces aprovechamos al máximo las características del romero. Como cuarta planta tenemos a la aloe vera o sábila, como la conocemos aquí nosotros. Es una planta también resistente, se adapta muy bien a espacios de sombra, semisombra, sol directo. Resiste bastante bien estar expuesta a un sustrato húmedo por muchísimo tiempo o por el contrario, a estar sometida a un sustrato completamente seco durante bastante tiempo. Es una planta bastante resistente, es muy bonita, me gusta como esas hojas que tiene y unas pequeñas espinas, es bastante bonita a mí en lo personal. Me gusta mucho cuando toma ese color verde, cuando ya es una planta adulta, empieza a sacar muchísimos hijitos y unas hojas bastante grandes, entonces es bastante decorativa también. Es una planta muy popular, es medicinal. Cuando está sometida a largos periodos de sequía, sus hojas tienden a cambiar de color. Es un color amarillento, como oscuro, entonces esto nos indica que necesita ser regada y luego cuando ya recibe la humedad suficiente empieza nuevamente a tornarse de ese color verde tan bonito. Puede crecer en un sustrato con poca materia orgánica, por ejemplo aquí en el jardín, bueno en la casa, es fuera del jardín, tenemos unas plantitas y el sustrato no tiene materia orgánica, es un sustrato con muy pobre, se le suele llamar. Entonces no la hemos fertilizado y ha crecido bastante y está algo así como pelona porque aquí se la suele utilizar muchísimo para cuestiones medicinales. Entonces vecinos, vecinas vienen a pedir la penca de la sábila, entonces les hemos regalado bastante y por eso está así. Pero tiene varios hijitos y últimamente me he obsesionado bastante y he sembrado varias plantitas, entonces quiero traer una aquí exclusivamente para el jardín porque me gusta ese aspecto que tiene también. Es muy simétrica como crecen sus hojas, entonces me gusta bastante. Y cuando ya es una planta adulta, obviamente ya tiene sus años, empieza a florecer y es una flor bastante bonita, son unos pétalos de color amarillo. Y por último tenemos a la cuna de Moisés. Cuando no tenía esta planta siempre creía que era una planta complicada, que me iba a costar muchísimo tenerla en el jardín y más que floreciera. Estaba algo escéptica por traerla aquí en el jardín, pero un día una vecina me regaló un esqueje y bueno, la sembré sin tener muchas esperanzas, pero me sorprendió bastante porque es una planta muy pero muy resistente. Sus cuidados son mucho más fáciles en comparación con los de los anturios para que florezca. Y desde que empezó a florecer ha seguido floreciendo. Tiene 4, 5, 6 flores, termina y ya van saliendo muchas más, entonces es una planta bastante bonita. Con ella sí tenemos que tener cuidado con la exposición, soporta sombra o semisombras, sol directo para nada, se queman sus hojas y también puede estar expuesta un poquito a la humedad del sustrato y tolera bastante bien estar seco el sustrato por unos cuantos días, aunque empieza a decaerse sus hojas, entonces ahí ya es un llamado para que la reguemos. A mí me ha pasado varias veces porque está en un espacio donde recibe muy buena iluminación, algo de sol directo en la tarde, pero es muy poquito. Y por descuido mío no la regué, cuando la fui a ver estaba así toda decaída la pobre, entonces la regué cuando dentro de unas 5 horas ya estaba nuevamente así con sus hojas firmes, muy bonita. También he entendido que es una planta muy fácil de cultivar y no necesita tampoco estar fertilizándola constantemente, simplemente aplicar un sustrato desde el inicio de buena calidad
y con eso ya tenemos para disfrutar un largo periodo de esta hermosa planta con floraciones, por supuesto. Y algo que me gusta también es que sus flores perduran por bastante tiempo, entonces sí florece poquito, pero esa floración nos va a acompañar por largo tiempo, entonces es bastante interesante esta planta y podemos sembrar varias de ellas porque también saca varios esquejes. Lo malo es que saca unos esquejes muy pero muy apretados, muy compactos entre sí, entonces es supremamente difícil poder retirar alguno para sembrar y hacer una nueva plantita. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado para no afectar sus raíces, pero podemos sacar varios esquejes y tener varias plantitas y tener como un ambiente de solo verde y de blanco. Es bastante atractiva también esta planta. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les sea de ayuda, de su interés este video, lo pongan en práctica. Si no tienen alguna de las plantas que les mencioné en esta lista, la consigan y le den la oportunidad y se sorprendan de lo fácil que es cultivar este tipo de plantas. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí sigo en el jardín disfrutando de estas hermosas plantas que están muy frescas porque el día de ayer pasaron la noche aquí. Ahorita tengo que entrarlas y en la tarde sacaré algunas plantitas para que se mojen por la lluvia porque creo que también va a llover en la tarde. Así que gracias por acompañarme. Antes de despedirme, recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta y a todos ustedes gracias por estar aquí.